Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida, como siempre, a un nuevo capítulo de World Media Podcast, a un nuevo podcast, y en concreto, hoy un podcast de las conversaciones francas del podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria. Ya sabes que en World Media estamos con esas conversaciones francas hablando un poco del puerto, de la Zona Franca de Gran Canaria y dando a conocer diferentes aspectos que son algo desconocidos para los que no estamos relacionados con el puerto, los que no trabajamos en el puerto de Las Palmas, o me atrevería a decir en cualquier puerto, y que considero que también son importantes darlos a conocer. Y en esta ocasión vamos a comprender y conocer mejor el mar y sus profundidades, gracias a El Litoral. Se trata de una consultora ambiental especializada en el medio costero y marino. Su responsable, su CEO, Óscar Bergasa, nos explica en este podcast conceptos tan importantes como la economía azul y además nos va a hablar un poco más de AMACA, que es la Asociación Marítima Canaria que preside. Hablamos ya con Óscar Bergasa López, el expresidente de la Asociación Marítima Canaria, AMACA, y CEO de El Litoral. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, José Luis. ¿Qué tal? Encantado de estar, de que esté con nosotros en Conversaciones Francas, el podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, para hablar un poco de AMACA, también de su empresa y sobre todo del mar, ¿no? Porque todos los que por aquí han pasado en estas Conversaciones Francas han detallado cuál ha sido su vinculación con el mar. En el caso de Óscar Bergasa, ¿dónde nace? Pues un placer también estar aquí hoy con ustedes y para mí pues un orgullo, un honor estar de hecho hablando en este espacio y poder compartir pues las poquitas cosas que creo que pueden ser de interés para terceros y que algunas cosas que hayamos hecho bien pues sirvan para otros tomar ese mismo camino y sobre todo aquellas que creo que puedan ser un error, pues también advertirles a aquellos caminantes o navegantes que las eviten, ¿no? Mi vinculación con el medio marino existe desde siempre, estamos en las islas, ¿no? Y mi formación es de oceanógrafo. Siempre en la empresa, cuando alguien se incorpora, siempre les decimos, hasta hoy, sobre todo aquellos que son más jóvenes, hasta hoy ha sido pues lo que dice tu licenciatura o tu ingeniería, pero a partir de hoy empiezas el camino a convertirte en un oceanógrafo. Y la formación de base es importantísima, pero decimos que estamos mirando al mar, intentando comprender el mar. Somos técnicos con una formación y un bagaje en el medio marino pues, de especialización y con una formación académica pues, elevada, porque todo nuestro personal pues, ha pasado por el proceso formativo universitario de máster y también de doctorado, ¿no? Pues miramos al mar con esa visión de investigadores y técnicos que encuentran en el mar pues, su desarrollo profesional y están encantadísimos de intentar resolver aquellos problemas cuando aparecen, ¿no? Relacionados probablemente en el 90% de nuestros casos con actividades humanas. También cuando la naturaleza pues se presenta de alguna de las maneras que hemos visto en los últimos tiempos, pues también intentamos actuar. Estoy hablando de procesos como puedan ser temporales, que en los últimos años han afectado especialmente a Canarias, o procesos de lluvias torrenciales también asociados a esos temporales, o procesos eruptivos también, que podría ser el caso. Mi vinculación viene desde pequeño, pero la formación es en ciencias del mar. Y a partir de ahí estoy durante un periodo muy largo de tiempo pues, vinculado a la universidad y vinculado a grupos de investigación en el que el interés de especialización pues, aparece en algunas de las áreas del conocimiento y ahí estoy desarrollando actividades, universidad, centros de investigación, con la fortuna de haber estado pues, en varios centros por Europa y donde he aprendido muchísimo, ¿no? Y es las relaciones entre las personas y las capacidades que como grupos humanos tenemos si realmente colaboramos, ¿no? A partir de ahí, a la vuelta de la última estancia en París, que fue larga, ya venía con un interés de poder prestar un servicio que no fuera solo de investigación. Y tuve la suerte de haber tenido un grupo de investigación que me animó
a colaborar con ellos cuando aparecía la Plataforma Oceánica de Canarias y el actual director de la plataforma, que me animó a que la consultoría era una oportunidad porque la investigación estaba pasando por mal momento por la financiación. Esa es el por qué aparezco desde muy temprana en la actividad profesional vinculado al mar, primero como investigador y después como consultor. Entonces, Óscar Bergasa y su equipo miran lo que otros no vemos, ¿no? Los que miramos al mar vemos el mar en la superficie. Ustedes observan todo el mar en su conjunto. Nosotros hemos aprendido a mirar al mar desde el espacio, que de hecho la formación en mi caso pues viene de utilizar las plataformas satelitales como lugares de observación y entender procesos de gran escala o de mesoescala, pero cuando necesitamos acercarnos también tenemos que utilizar pues otras metodologías, ¿no? Y sí, nuestro equipo de especialización tenemos diferentes áreas de conocimiento que aplicamos, nos focalizamos en los problemas y en concreto a partir del año 2005 en el que aparecen esos fenómenos que antes nombraba de adversidades meteorológicas que causan, de hecho nosotros le decimos que el delta es el último empujón que necesitamos para salir a la consultoría, que causó un estrago en todas las costas de Canarias, y empiezan los problemas a resolver pues cualquier tipo de incidente o percance causados por la naturaleza en este caso, o de la propia actividad humana. Los puertos en concreto que están en expansión por aquel momento y en crecimiento, y las infraestructuras portuarias requieren de especialización, que vean el mar, que vean el océano como esos forzamientos que realmente hay que estudiar para poder dimensionar las obras portuarias. Y un fenómeno que ocurre a partir del año 2005 también, unas obligaciones que tenemos como Estado es el control de las calidades. Hoy hablamos de sostenibilidad, pero en aquel entonces la sostenibilidad, digamos, era la consecuencia de poder vigilar y hacer un seguimiento exhaustivo de las masas de agua. Ahí empezamos a trabajar en el seguimiento y el control para que los ecosistemas, que al final son los que nos interesan porque albergan la vida y además producen esos servicios ecosistémicos que a nosotros nos dan la posibilidad de desarrollar actividades económicas como las del turismo, la pesca. Y el propio puerto que ocupa ese espacio tiene que ser mirado con esos ojos, ¿no? Y ahí el equipo, en el que tenemos una suerte bárbara de empezar a contar con compañeros, pero otros especialistas que se incorporan con esa visión desde el principio global de estudiar el medio marino. Nosotros estamos en el ámbito de medio marino sí o sí, en el ámbito marítimo, como se le reconoce hoy en día, porque las actividades que nos interesan muchísimo y que nos dan actividad tienen mucho que ver con los puertos también, que nos dan actividad a la empresa y a la consultoría, ¿no? Y bueno, pues esa es la forma en la que nosotros miramos el medio, ¿no? Y no solo en Canarias, sino en el exterior, y enseguida hablaremos también de cómo trabajan el litoral en otros lugares del mundo. Pero hablando de la Asociación Marítima Canaria, ¿cuál es la vinculación que tiene la asociación que preside con el puerto de Las Palmas? Pues te cuento que nosotros en el año 2010, cuando yo creo la empresa, en el año 2007 con mi socia, nosotros éramos muy conscientes de que al final éramos dos personas nada más, ¿no? Y que la consultoría no la planteábamos desde el principio, teníamos una visión muy clara de que el negocio tenía que escalarse y que para eso teníamos que formar equipo, ¿no? Y desde muy pronto nuestra vocación era agrupar y hacer un conglomerado de especialistas a través de la sociedad. Casi Hamaca nace con la misma vocación, y yo diría que en esta nueva etapa tenemos una segunda oportunidad de hacerla crecer y hacerla visible, porque es verdad que nace con y ahora explicaré un poquito más cómo nace y por qué nace, pero se apagó. Durante un tiempo ha estado, digamos, muy poco activa, ¿no? Y nuestra vocación es que vuelva otra vez a tomar un cierto protagonismo, pero no de nosotros. Y ahí ahora voy precisamente a por qué nosotros nos asociamos y empezamos a pedirles, digamos, la colaboración de terceros. Nosotros
en particular 3 personas, y a mí me llaman. Yo no soy el ideólogo de esta hamaca, sí que tengo la suerte de que se me reconoce, pues a lo mejor la necesidad de estar en medio, que eso lo hago a veces hasta bien, estar en medio. Las ideas hay que dárselas, vamos, la idea de por qué crear hamaca es muchas empresas del sector portuario que trabajan en el sector portuario necesitaban adquirir tamaño, adquirir protagonismo a través de asociarse y no encontraban ese acompañamiento en otros lugares. Probablemente por culpa de ellos y por culpa nuestra, cuando nos quejamos, ¿no? Yo no le achaco precisamente ningún tipo de culpa a que otras asociaciones mucho más grandes no arrastren de aquellos que se quejan que no son representados. Yo creo que es una responsabilidad de nosotros. Sí que creímos que en esos años en el que nosotros ya habíamos nacido y estábamos teniendo cierta actividad, y en el exterior, la internacionalización la llevamos, y ahora ahora contaré la broma de por qué la internacionalización la vimos tan fácil, pero si les parece. Pero veíamos que la internacionalización era una oportunidad, pero con tamaño, con un cierto peso. Solos era muy complicado. Y la innovación. Nosotros venimos de esa suerte de haber adquirido el conocimiento en las universidades, en el centro de investigación, y se nos transfirió, porque éramos nosotros los que lo habíamos generado, no solo, sino con ayuda de nuestros directores, pero habíamos atesorado un conocimiento y esa transferencia de conocimiento la teníamos nosotros y queríamos que no se perdiera ese vínculo. Entonces decíamos que las claves estaban siempre asociadas del éxito, las claves del éxito en el sentido de la continuidad, de la sostenibilidad del negocio también, estaban asociadas a no perder el vínculo con la innovación y, por supuesto, ser posible de salir de este ámbito local e irnos a un mercado internacional. Y África lo teníamos muy cerca. Y yo me creí además digamos, porque afortunadamente puedo decir que el balance es positivo, me creí pues ese discurso de que África estaba muy cerca y que era una oportunidad de negocio. No exenta de 1000 complicaciones, pero claro, sí lo es. Y sigo pensando que lo es, pero tenemos que conseguir pues también que tengamos un peso mucho mayor, y eso solo se puede conseguir con la asociación generosa de todos aquellos que estamos implicados en el negocio de salir. Tenemos que tener todos claros que salimos y nos ayudamos. Yo he tenido esa suerte de tener un cierto acompañamiento y que hayamos podido decir que ese balance es positivo. Otros que se quejan o que no han tenido esa suerte probablemente han estado mucho más solos. Y tampoco vuelvo a decir que es un problema de la administración. La administración tiene la obligación de poner todo, y digo la administración del Estado, la administración también regional, de hacer más fácil la salida a las empresas para exportar ese conocimiento. Pero es nuestra responsabilidad que ocurra, pero si sabemos que se amortigua de hecho la salida mejor con un grupo humano y técnico más potente, pues hagamos posible, pero lo tenemos que hacer posible desde aquí, y para eso tenemos que colaborar entre todos muchísimo. Yo, hamaca, entendí que era pues ese nicho en el que todos los que nos asociábamos entendíamos que la innovación era clave y la internacionalización también, pero no tuvo la continuidad, y probablemente también por culpa de los que estábamos tirando un poco del carro, porque teníamos que atender, y somos muy pequeños, teníamos que atender también nuestros negocios y tuvimos que soltar un poco de lastre, ¿no? Ahora, en el ámbito, en el momento en que nos encontramos, en donde otra vez, y lo digo ya de manera particular, en el ámbito del negocio del litoral y de las oportunidades asociadas con el medio marítimo, marino y las energías renovables, vuelve otra vez a tomar protagonismo, nosotros volvemos otra vez y no hemos perdido la visión inicial de que la innovación tiene que ser clave, y de estas vinculaciones que tenemos con centros de investigación de Canarias principalmente, porque somos con los que estamos día a día trabajando, y otros, pero que insisto mucho que no tenemos por qué irnos muy lejos a buscar esas colaboraciones, pues es la clave.
¿Y considera entonces que Hamaca es más un centro de negocios que una patronal tradicional, como conocemos del puerto? No, nunca la entendí para sustituir a nadie y que fuera una patronal nueva. No, ¿qué va? Yo, de hecho, colaboro muchísimo con el clúster marítimo de Canarias y a título personal, pues las relaciones son fantásticas, y a título profesional también colaboramos. Y eso no hace incompatible la presencia de Hamaca. Hamaca no tiene ninguna vocación de estar por estar. Era un lugar de encuentro en donde discutimos sobre esas oportunidades de internacionalización, donde entendíamos que la innovación era clave. Incluso nuestras conversaciones con las autoridades portuarias, entendíamos que aprovechando las infraestructuras existentes, en llamadas departamentos de innovación que hoy existen, pero también otros instrumentos como podían ser oficinas técnicas con centros tecnológicos que también existen, teníamos que hacer posible, y eso sin tener que encorsetar a nada, sino que las dinámicas de trabajo existieran entre aquellos que estamos interesados en que esas 3 líneas de trabajo pues continúen. Y afortunadamente hay gente que tiene ganas de dedicarle tiempo a que eso ocurra sin necesidad de estructurarse más allá de la idea y que las dinámicas persistan. Pero persisten porque las personas que están ahí quieren que eso ocurra. Nosotros, los creadores de Hamaca, así lo entendimos y empujamos en esa dirección. Grandes empresas que en su momento estuvieron con nosotros entendían que era una oportunidad, y nosotros a lo mejor dejamos que pasara el tiempo porque no pudimos dedicarle ese cariño y tiempo. Ahora creo que hay un escenario diferente. Ahora hay unas oportunidades asociadas a la necesidad de transformar los modelos productivos, a la necesidad de que la energía renovable sea la energía que nos mueva, y ahí los aspectos ambientales, ya digo, que a nosotros personalmente nos interesa por negocio, como sociedad, y ahí sí que podemos tener un protagonismo. Y ahora que somos un poco más maduros, porque llevamos ya tiempo en el mercado, creo que tenemos muchas más capacidades para convencer y entrar en dinámicas de trabajo que hemos aprendido que son buenas. No sé si va a ser posible, porque depende de las personas, pero creo que estamos en una situación un poco más madura y que las conversaciones que tengo con grandes empresarios van en esta línea. Hay que hacer que sea posible más pronto que tarde, pero Hamaca, insisto mucho, no es nada más que una denominación para que algunos se sientan a hablar y que esto sea una realidad. En el acompañamiento hacia África y hacia Latinoamérica, nosotros encontramos un nicho de especialización en el sector agua y en el sector portuario. Pues hemos trabajado y podemos seguir trabajando, pero nuestra capacidad de llegar a cierto negocio está limitada por nuestro tamaño y nuestras referencias. Si nosotros somos capaces de atraer la atención de terceros, de incorporar tecnología que estamos trabajando y que lo hemos hecho ya posible, para ser mucho más eficientes, todavía mejor. Y desde su punto de vista, ¿en qué precisamente punto se encuentra la innovación marítima en Canarias? Bueno, conozco lo que nosotros hacemos, ¿no? Menos lo que hacen otros terceros, pero yo diría, y lo decía hace un ratito, es decir, no tenemos que marcharnos fuera a buscar la innovación, sino aquí se está produciendo, y todas las empresas serias y que se toman esto como, digamos, el futuro, como una obligación para que estar en el futuro compitiendo, desde luego lo tienen también interiorizado. Yo estoy viendo que todas las empresas en el sector portuario que podamos nombrar tienen un área de innovación y que están teniendo buenos resultados, sobre todo en eficiencia en la prestación de los servicios. Ya en el aspecto de mi negocio, de las empresas que al final nos hemos sentado, que somos pequeñitas y que somos prestadoras de servicios, pues estamos trabajando sin confundir que la incorporación de tecnología no es la clave de la innovación. Es una de las necesidades, la incorporación de tecnología. Yo en el ámbito en el que trabajo, nuestra sorpresa en el año 21 es haber recibido el premio de Radar de Innovación, que es como se llama, que es de aquellos proyectos de H20 en aquel momento todavía, ahora Horizonte Europa, nos daban a una empresa tan pequeñita como nosotros como
un key innovator, que le llamaban ellos. Una de las de las sorpresas más grandes que nos podíamos encontrar, porque desde aquí en Canarias se reconocía la actividad de innovación que estábamos desarrollando por incorporar tecnologías de última generación a unos procesos en la vigilancia portuaria. Y nos encontrábamos que de todos los proyectos presentados y financiados, que son muchísimos, había en Canarias un premio hacia un grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas y a una empresa en concreto de 20 trabajadores. Es decir, no tenemos que importar tecnología de ninguna parte, sino tenemos que a veces incorporar componentes, pero el conocimiento en las empresas de servicios como son las nuestras es simplemente, y como decíamos al principio, mirar al mar para entenderlo bien y aplicar soluciones con la suerte de que la tecnología hoy en día está a la mano porque es mucho más barata, pero la innovación va en darle la vuelta al negocio para poder mirar al mar de manera mucho más eficiente para dar respuesta a los problemas que nos encontramos. Claro, viendo que los premios llegan del exterior, ¿no? Y el reconocimiento también se observa desde fuera, podemos pensar entonces que nadie es profeta en su tierra, que se cumple esta máxima. Bueno, pues sí y no. Es decir, tengo también la suerte de decir que, bueno, para que te den un premio te tienes que presentar. En este, nosotros no nos presentamos. En este que viene de fuera, ellos seleccionan aquellos proyectos después de la evaluación de los evaluadores que van haciendo seguimiento de los proyectos, en el que identifican precisamente esas componentes clave, ¿no? Con lo cual la sorpresa sí que es grande de fuera que se te reconozca eso, pero aquí dentro también, es decir, nosotros hemos recibido ciertos premios que nos hemos presentado y que nos ha dado pues, el Gobierno de Canarias u otros entes privados que también nos han reconocido esa actividad innovadora o esa actividad de salir fuera y generar negocio fuera. Yo casi estoy más contento con que se nos reconozca, en el caso de Amaca, esa capacidad de poder transformar las formas de trabajar y de que seamos capaces de asociarnos entre nosotros. Profeta en su tierra, nosotros hemos tenido la suerte de que en el ámbito de los servicios ambientales marinos que nosotros damos cobertura, han aparecido otras empresas muy potentes también con las que competimos y tenemos la suerte precisamente de colaborar, pero no olvidar que eso nos hace más fuerte, la competición nos hace más fuerte. Y aquí se nos ha reconocido a ellos y a nosotros que esa cualidad de innovar, pero competir es la clave para estar más fuerte a la hora de salir. En los últimos años, y ya lo hemos abordado de manera somera, se está hablando bastante de la eficiencia energética y el cuidado medioambiental. ¿Cree que muchos se han dado cuenta de la importancia de estos dos campos? Seguro. De lo que somos muy conscientes es que a nivel de sociedad ahora mismo nadie se cuestiona que eso debe ser así, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo. Yo terminé hace mucho tiempo los estudios universitarios, pero ya en la carrera, en los años que estaba terminando, en los últimos años de carrera, el tema ambiental era la clave y muchos de los profesores que en la Facultad de Ciencias del Mar nos daban clases, catedráticos de universidad, lo tenían también muy claro y nos orientaban porque todos teníamos esa vocación de ser investigadores a futuro. Yo también era uno de los que terminando la carrera pensaba que mi futuro profesional iba a estar asociado a algún grupo de investigación en algún centro que se dedicara a esta actividad. Muchos nos decían que la clave, por aquel entonces, hace casi 25 años, ¿no? Que la clave estaba en poder mirar al mar para solucionar los problemas que estábamos causando, ¿no? No hablamos todavía de cambio climático, no hablamos todavía de las crisis ambientales que hemos vivido en los últimos años. Ya como sociedad lo reconocemos. Ya en los años 2000, cuando nosotros decidimos saltar, 2005, 2010, saltar ya era una obligación. Que además estaba reconocida teníamos que dar respuesta como sociedad y las administraciones a los seguimientos ambientales que antes habían sido pues muy someros, muy light, ¿no? Yo creo que en los últimos años se ha hecho un trabajo inmenso de investigar el medio marino, insuficiente siempre, porque los recursos nunca son suficientes, pero ahora miramos al mar sabiendo que la sostenibilidad es la clave y que además hemos llegado algo tarde para que algunos de los problemas que ahora son de difícil solución
no se conviertan en un lastre para el crecimiento y para mantener nuestro estado de bienestar. Nosotros, como volvemos a decir, miramos al mar, lo que estamos intentando es que esa mirada al mar, y por eso decía la innovación, se haga de manera mucho más eficiente. Nosotros tenemos la obligación de controlar nuestra actividad marina, en el medio marino, ¿no? Y pongo el ejemplo de las autoridades portuarias, que hacen un seguimiento y una vigilancia de sus tráficos, pero también de las aguas y de los fondos marinos. Eso requiere un montón de recursos. Justo el ejemplo, y donde hemos sido galardonados por esa innovación que estamos desarrollando, es la vigilancia. Hay que hacerla incorporando tecnología y formas de trabajar. Pues a eso me refiero. Actualmente todas las autoridades portuarias a nivel europeo, que las hemos estudiado todas, hacen una vigilancia todavía aviso, con técnicas de recorrer los espacios portuarios y marinos con embarcaciones y mirando a ver si hay incidentes o por aviso de que haya algún tipo de incidencia de contaminación o cualquier derrame o accidente, ¿no? Esas son las que son, digamos, más llamativas, pero toda la actividad rutinaria en donde puedan haber pequeños incidentes nos preocupan también, porque la suma puede causar un problema más grave, y nosotros ahí es donde, por ejemplo, como ejemplo práctico de lo que me estás preguntando, damos soluciones, y es aplicar pues toda la tecnología ahora de capacidades de vuelo con dron, la inteligencia artificial, para poder hacer detecciones de manera rápida y comunicar las alertas para actuar de manera rápida, pero además con un coste pues de un 10% a las actividades actuales, ¿no? Que requieren mucho de recurso humano y además también, cerrando un poco el círculo de esto de la economía circular, con tecnologías que no producen huella de carbono y que además debemos ser conscientes que tienen que ser, digamos, el pasado. Ahora que he hablado de la economía, también se habla mucho de la economía azul. ¿Cómo la definiría Óscar Bergasa? Bueno, nosotros somos un ejemplo precisamente de las oportunidades que surgen alrededor del medio marino y del medio marino-marítimo, ¿no? Como decíamos, que se reconoce. En el sector de los servicios, nosotros precisamente lo que hacemos es eso, es ver las actividades humanas en el medio marino y dar respuesta. Pero hablemos también de las actividades productivas, como puede ser la acuicultura, que ha existido desde siempre. De manera masiva en los últimos años también ha sido presente, pero ahora ya empezamos a ver cómo la obligación de tener actividades que van a competir por el territorio o el acuatorio, por el espacio marino, pues tienen que convivir, y hay actividades en el medio marino, como pueden ser biotecnológicas o de producción de acuicultura, como decía antes, o de generación de energía, que tienen que estar unas al lado de otras, y esas economías asociadas precisamente al mar, y el tráfico marítimo, que además necesita pues unos servicios en tierra y asociados que es también actividad vinculada con el medio marino, ¿no? Pues nosotros estamos ahí, y hay un montón de abanicos de posibilidades de dar servicios a esa actividad marino, que el tráfico de mercancías no se va a parar. Eso es una realidad, con lo cual tenemos que tener infraestructuras que sean eficientes energéticamente, que tengan, digamos, toda una logística pues alrededor, que permitan esa cadena de valor y que están ubicadas en el medio marino también, ¿no? Entonces, bueno, pues toda actividad que está vinculada con el medio marino es precisamente esa economía azul al que hacemos referencia. Pues como decíamos antes, además de presidente de AMACA, es CEO de Litoral. Como empresa consultora ambiental, ¿cómo se lleva a cabo la internacionalización de una empresa innovadora en Canarias como la suya? Decía al principio, y la verdad es que dije, ahora les cuento y nunca conté. De ahí que retomamos, ¿no? Que ahí retomamos, ¿no? El primer proyecto que nosotros tuvimos fue un trabajo de consultoría de una reparación derivada de los destrozos que hizo el temporal del Delta en el Hierro, que se llevó por delante pues medio parador nacional. Pues el primer trabajo de internacionalización, con cierta broma decimos, fue tener que movilizarnos de Gran Canaria e irnos a un sitio donde
Las conexiones ya eran buenas, porque son buenas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y el servicio tanto de tráfico marítimo como de vuelos con el hierro no eran malos, pero no eran como coger una carretera y colocarte, y además en 2 minutos en donde tú quieras, o en 2 horas, pero bueno, con servicios, depende de terceros, y después la disponibilidad de tener pues todo lo que tenemos en la ciudad de Las Palmas o en ciudades de este tamaño, ¿no? Para poder resolver problemas de la operación, de dar un levantamiento batimétrico y tener algunas necesidades de talleres o de ferretería, ¿no? O cosas muy básicas. Lo que nos dio idea es que la movilización a sitios donde no eran los habituales nuestros, que eran el puerto de Las Palmas o en la zona alrededor del puerto de Las Palmas. Nosotros estamos en el Parque Científico y Tecnológico. Siempre pensábamos que íbamos a estar en el puerto de Las Palmas sí o sí trabajando. No hemos estado físicamente aquí, pero estamos muy próximos, ¿no? Y sigo insistiendo que además empresas como nosotros deben estar y deben ser visibles en el espacio portuario, ¿no? O en el espacio, digamos, de las infraestructuras portuarias, porque yo entiendo también que el espacio portuario en una isla es la isla, ¿no? Nosotros fuimos capaces de desarrollar el trabajo y empezamos a darnos cuenta que vivimos en islas y esa necesidad de dar servicios no en Gran Canaria, sino fuera de Gran Canaria, obligaba a una cierta logística y una forma de pensar que era ese desplazamiento. Y muy prontito tuvimos la oportunidad de desplazarnos a Cabo Verde y entendimos que era pues algo semejante, donde a lo mejor los costes por el avión podían ser un poco mayores, pero se lo repercutíamos al cliente y con lo cual el negocio volvía a ser rentable. Pues hicimos muy pronto pues la probatura de irnos a Marruecos y empezamos a trabajar en Marruecos, y de ahí a Argelia, y de ahí a Túnez, y de ahí a Mauritania, y de ahí tenemos más de 15 referencias en África, y han sido todas muy positivas porque entendimos que éramos pequeños comandos en donde el mar, más o menos saladito, igual aquí en Canarias que en Mozambique, y que al final el equipo técnico, si tiene esa capacidad de entender que las soluciones se pueden dar aquí, pero se pueden dar fuera, y que sí que hay una cierta inconveniencia cuando ya vas cumpliendo años en esos desplazamientos, pero que sigue siendo fantástico irte a conocer mundos nuevos, pues era la diferencia. Esa era la única diferencia. El conocimiento existía, la capacidad de desplazarnos y tener equipos propios para poder hacerlo rápido existía, de manera que la única preocupación en esos momentos de internacionalización en África estaba relacionada con el idioma, la capacidad de tener una interlocución fluida. Ahí tuvimos la suerte de tener pues en el equipo capacidad de poder interactuar en ese sentido, que es necesario. Ya los aspectos culturales son más complicados, pero también muy pronto nos dimos cuenta que existían 2 vías, a través de los mecanismos de las multilaterales que trabajan en esos países en vías de desarrollo y que son un mecanismo de garantía muy potente, o hacerlo con los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales en algunos países pues son una burocracia muy compleja de mover, en donde para empresas muy pequeñas se convierte en el talón de Aquiles, porque nosotros entendemos que la tesorería nuestra, la atención de tesorería, que siempre cobramos a final de proyecto, se tensiona sobre todo a final de los proyectos porque tiramos mucho de ese crédito, financiamos mucho los proyectos, con lo cual nuestro tamaño y la capacidad de que nos presten dinero es limitada, pero era posible. Y los mecanismos de las multilaterales quitaban ese riesgo, y entendimos que la licitación pública que hacíamos aquí y que hacemos aquí se parece muchísimo a la licitación en la multilateral. Y nosotros tenemos un nicho de especialización en donde en algunos mercados la competencia no es feroz, aunque siempre existe. En algunos mercados nos hemos dado cuenta que en los últimos años han estado los mismos y que la aparición de nuevos actores es una oportunidad para todos, para que los que dan de servicio se vuelvan a poner las pilas si quieren seguir estando, y que alguno quiera apostar pues ese conocimiento que al final identifican la cercanía de nuestra empresa con África, y entienden además, porque nos hemos ido muy lejos también a trabajar, pero el haber tenido referencias en países como decía antes, Marruecos o Mauritania, y Mozambique también, pero sobre todo en los dos primeros que decía,
porque son muy afines a entender que se parecen mucho las formas de trabajar a las que se han trabajado en esos países. Y ahí sí que creo que es un acto de valentía, que no tiene un fruto en el primer intento. A veces sí, y yo casi, a lo mejor nosotros por eso estamos ahí, porque tuvimos un éxito del 100% al principio. Hemos tenido, de hecho, muchas dificultades en algunos proyectos, pero, insisto, el balance es positivo, y el balance ha sido mucho mejor con multilaterales, y todavía mucho mejor cuando hemos sido capaces de ir juntos. Y vuelve a ser la clave de personas. Nosotros, con instituciones públicas canarias, también hemos tenido la suerte de tener unos interlocutores que se han sumado al carro, que han querido liderar algunos de los proyectos de consultoría en donde, de manera generosa, han sido una plataforma fantástica, porque hay siempre un ejercicio que hay que entender, que todos los que compramos, nosotros desde el punto de vista del comprador, nos ponemos en que yo necesito tener ciertas garantías, o esa traslación de la confianza de que yo estoy comprando un servicio que va a ser de confianza. Y el sello, pues, de la firma reconocida y grande es mucho más fácil de comprar, aunque sea más caro, porque esa garantía la vamos a presuponer. Cuando eres desconocido, y cuanto más desconocido eres, más pequeño, más dificultades hay en ese éxito. Pero también mayor es la sorpresa, ¿no?, cuando el trabajo es bueno. Ahí está. Y nosotros agradecemos precisamente a aquellos que han confiado en nosotros muy pronto, porque era un riesgo. Yo tampoco confiaba mucho en mí cuando nos íbamos corriendo a esos sitios. Pero sí, hombre, teníamos la total certeza que hay una máxima que tenemos, y las empresas pequeñitas que tenemos vocación de estar y de generar negocio con equipo, es que al cliente le vamos a dar siempre la solución. Probablemente en el 95% de los casos a la primera, por vendernos bien, ¿no? Pero cuando fallamos sabemos que tenemos que dar respuesta, aunque eso nos cueste, digamos, desde el punto de vista económico, pues mucho más y perder la rentabilidad. Tenemos clarísimo que si tenemos que estar en un mercado competitivo, el servicio tiene que darse siempre hasta el final y bien. Y los aspectos después económicos, el dinero viene y va, y ya se resolverán. Pero desde luego que esa es la clave también del éxito. Aquí, por supuesto, pero fuera también, no es diferente. Bueno, y dentro de los estudios que realizan del medio marino, ¿son compatibles los endemismos con el crecimiento industrial? Nosotros venimos mira, otra suerte de los trabajos que nosotros hemos venido haciendo en los últimos años, y que además ahora estamos haciendo fuera de Canarias. Empezó aquí el trabajo, ¿no? El seguimiento de especies invasoras, precisamente en el medio marino, asociados a los tráficos marítimos. La necesidad de estar conectados y la necesidad de tener unos tráficos más potentes, porque los servicios que se prestan en este puerto y como plataforma de reparaciones navales hace que vengan unas navegaciones de sitios en donde las especies que viven en esos lugares son diferentes a las que nosotros nos encontramos aquí, y que los cambios que nos estamos encontrando en el ecosistema por la tropicalización de las aguas, por el calentamiento global, hace que esas especies que de manera natural no estarían, ahora están encontrando un lugar en donde pueden estar, y compiten con las nuestras, compiten con los ecosistemas que están aquí presentes. ¿Qué es lo que ha hecho de manera muy temprana, y además la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde hace más de 7 años? Hacer una vigilancia activa, estar vigilante de qué es lo que está ocurriendo y tomar decisiones conforme a lo que está ocurriendo. Los tráficos no los vamos a parar. Lo que sí que tenemos que tener claro es que la consecuencia de tener esos tráficos tiene unas repercusiones que hay que vigilar y tomar medidas para minimizarlos. Lo que no vamos a ser capaces, lo que no tiene sentido es que nosotros frenemos, digamos, la oportunidad, pero la necesidad de tener aquí, pues, las infraestructuras y los servicios que prestamos. Lo que tenemos que tener es mucho cuidado. Y desde los últimos años, algunas de las consecuencias de que la presencia de especies potencialmente invasoras estén en nuestros entornos marinos y terrestres, obliga a la vigilancia y actuar en función del problema, pero también actuar de manera con prevención para que ciertas cosas no ocurran, ¿no? Pero no vamos a ser capaces de generar un impacto. Lo que hay que generar son, pues, unos protocolos y unas actuaciones y unas metodologías para que esos impactos se minimicen y se corrijan.
Entonces, dentro de esa explicación que nos acaba de dar, ¿corre peligro medioambiental la bahía del puerto de Las Palmas por el gran tránsito de buques que pasan? Por ejemplo, por si hubiera algún problema. Son muchos también los escépticos que siempre lo ven y temen, ¿no? Que algo pueda pasar. De manera semejante, esto diría, tenemos un gran riesgo de tener un accidente derivados de contaminación por un vertido masivo de petróleo en nuestras aguas, ya que nos dedicamos a una actividad de bunkering y tal. Tenemos unos riesgos claros por la actividad a la que nos dedicamos. Y eso es lo que digo, que tenemos que ser conscientes de esos riesgos y tenemos que tenerlos muy monitorizados para evitar precisamente las consecuencias de no haber hecho ese trabajo. Pero no. De hecho, los seguimientos que se están haciendo de las calidades de los ecosistemas en los entornos portuarios dicen los informes, y no porque los haga el Litoral, los hacen otras empresas de la competencia reconocidas, dicen que las aguas portuarias y de las zonas interiores y de las zonas exteriores están modificadas porque la actividad las ha modificado, pero potencialmente para albergar ecosistemas con modificaciones pero sostenibles, ¿no? Lo que hay que entender es que los entornos de las dársenas portuarias interiores son diferentes al espacio que había antes de que estuviese el puerto. Esa transformación la hemos asumido y en los proyectos de impacto se han contabilizado esas consecuencias, pero es que la repercusión medioambiental estaba medida para tomar alternativas en otras zonas, pero sobre todo para hacer posible nuestra actividad, que era fundamental. Si no, no hacemos nada. Y si no, como sociedad no crecemos. Lo que digo es que rotundamente podemos mantener unos ecosistemas saludables si somos capaces de monitorizar, pero hay que vigilarlos y hay que hacer una actividad de monitorización que cuesta muchísimo. Y ahí digo que todas las tecnologías que están a nuestro alcance tienen que ser incorporadas y pronto. Y además es una oportunidad de negocio, porque la podemos exportar. Y esa es la vocación de algunas de las empresas que estamos trabajando día a día con centros de investigación. Oye, y esto lo hacemos de manera diferente, como decía el caso de vigilancia de las aguas marinas portuarias en concreto. Si lo hacemos diferente, vamos a ser mucho más eficientes. Nos va a costar a todos mucho menos, pero vamos a competir fuera. Y además es sorprendente porque cuando decía antes que cierta incorporación de tecnologías es premiada, te encuentras con que, oye, es que la vigilancia que estamos haciendo, de la forma que estamos haciendo, incorporando además empresas que se dedican a esto. No estamos haciendo un ejercicio de investigación, estamos incorporando en nuestros proyectos a las empresas que esa es su prestación de servicio, la vigilancia y la contención de potenciales accidentes, ¿no? Le decimos, te invito a participar conmigo, o ellos nos invitan a participar con ellos, en proyectos de mejora de la actividad. Y así, de esa visión, surgen pues las soluciones que nos hagan después irnos a puertos, ya no digo africanos, digo también europeos, de primer nivel, en el que nosotros digamos, esta tecnología es posible, esta tecnología se vende, y a nosotros nos permite pues negocio, que es lo que nos interesa como empresa. Sin abandonar el puerto, como oceanógrafo. Sí. A mí me cuesta decirlo también. ¿Está el puerto de la Luz donde le corresponde? ¿Dónde lo habría puesto usted? A ver, el puesto de la Luz ha estado... Yo me lo encontré, ¿no? Sí, todos lo hemos visto siempre ahí, ¿no? Yo siempre pero lo he visto estuvo aquí. en un primer momento en el Parque San Telmo, luego lo... No, sí, la historia del puerto, pues no siempre estuvo aquí, efectivamente. Pero esto era una rada de fondeo fantástica, igual que la era también la zona de norte, la zona de la bahía del Confital. Hay zonas de fondeo y otras muchas más, ¿no? El puerto de Las Palmas ha crecido pegado a la ciudad y eso ha hecho que la convivencia del puerto y de la ciudad pues haya tenido unos conflictos pues que no voy a contar yo porque están, digamos, lo podemos contar cualquiera de los que vivimos en la ciudad de Las Palmas o hemos vivido en la ciudad de Las Palmas. Las condiciones precisamente del puerto eran tan buenas que las infraestructuras crecieron alrededor de la ciudad y la ciudad creció alrededor del puerto. O sea, yo ese binomio creo que es muy positivo. Y de hecho, con la vocación de empresas de prestaciones de servicio, yo creo que esa vinculación puerto-ciudad es buena. Y en los últimos años las autoridades portuarias y las ciudades
en manos de los alcaldes diferentes, yo entiendo que han trabajado pues, en esa línea de negocio. Ambientalmente, yo creo que la transformación de la ciudad y del puerto en los últimos 30 años hace que esta sea el lugar ideal para seguir creciendo en infraestructuras, en aquellas necesidades que se tienen, porque otros espacios pondrían, digamos, en dificultades otros valores ambientales, ¿no? Pero el puerto de Arinaga también se convirtió en una oportunidad y pues sí que tenía unos problemas ambientales de difícil solución, pero que se evaluaron y se decidió que la infraestructura sea posible, porque digo, al final esa es otra de las infraestructuras que existe, ¿no? Como autoridad portuaria, y que son necesarios disponer. Otra cosa es el uso de ese suelo industrial para qué actividades, ¿no? Y se puede discutir. Yo entiendo que yo casi no sabría con precisión poner, pero en los años 90 seguro, yo recuerdo alguna manifestación en la que yo también estuve presente porque entendía que toda la zona donde hoy está la Esfinge, pues había unos valores ambientales que entraban en conflicto y además era una oportunidad para la ciudad que se mantuvieran. Pero bueno, hoy esta realidad de obra marítima nos ha permitido un montón de cosas que si no la llegamos a tener no la tendríamos, y se ha perdido unos valores ambientales que, en mi opinión, si llegamos hasta los años 90 no tendrían ningún sentido, y hoy en día, de hecho, algunas actuaciones no las entenderíamos en Canarias de las que se hicieron en antaño y que hoy son emblema de nuestra singularidad. Y estoy pensando, por ejemplo, en la isla de Lanzarote, la reserva de biosfera, que tiene un montón de actuaciones que se han hecho en unos espacios que hoy en día nos llevaríamos las manos a la cabeza porque serían impensables, y algunos de los proyectos que pueden tener una intervención en el medio natural como las que se hicieron antes no se entenderían, hoy no se entenderían. Hoy en día el Puerto de Las Palmas tiene que aprovechar todos sus espacios y todos sus instrumentos normativos legales para poder dinamizar la actividad empresarial y bueno, y la zona franca es una de esas precisamente oportunidades, ¿no? Yo cuando en un principio nos juntábamos a hablar de innovación, como decía al principio, internacionalización y por supuesto la actividad portuaria y la sostenibilidad del negocio, pero de la actividad ambiental, también hablábamos de qué instrumentos, y yo no era precisamente el más experto para hablar de esos temas, porque había otros compañeros que los conocían, y decían, ¿y los instrumentos que tienen esto ahora mismo el Estado, desde el punto de vista de la Administración Nacional o la regional, para dinamizar esa actividad? Y bueno, pues como nosotros entendemos este espacio portuario, desde nuestra visión y de las empresas, casi todas las que estábamos, menos industrial. Había socios nuestros que entienden el espacio industrial, llámese reparaciones navales, que no es el caso que estoy pensando, pero o de distribución o de logística, que puede entenderse más una zona franca como una alternativa buena, pero la prestación de servicios como la estábamos nosotros entendiendo, de ser un centro tecnológico entendido como ese lugar de encuentro posible de empresas que hacen innovación y que incorporan tecnología, para que a través de ese espacio físico, pero también más etéreo, pudiésemos exportar conocimiento a donde nosotros entendíamos que nos iban a reclamar pronto. En los últimos años, en el ámbito de la desalación, ha habido un montón de proyectos en que nosotros hemos estado en África. Nosotros no instalamos absolutamente nada. Como decía al principio, nosotros miramos el medio marino para darles alternativas a aquellos que se van a instalar para una actividad humana en el medio marino. Y un ejemplo es la producción de agua, de desalación. ¿Dónde nos ubicamos? Nosotros somos los que vamos allí a decirles a los técnicos, ingenieros, dónde es el mejor sitio desde el punto de vista ambiental, técnico también, para la captación de agua o para el vertido, ¿no?, de las aguas y cómo se tiene que vertir, ¿no? Pues estos espacios en Canarias donde
incorporación de ciertos bienes y exportación a terceros, pues entendíamos que este puede ser un espacio fantástico, ¿no? Pero no es mi sector, pero sí entendía que mi sector era parte de ese grupo humano y de empresas en el que nosotros podíamos aportar algo más, ¿no? Y vuelvo otra vez al origen de por qué Hamaca aparece de manera pues un poco espontánea, sin pensarlo mucho más y decir, después de que 3, 4, 5 habláramos, y si nos sentamos a reflexionar sobre nuestros servicios, nuestras capacidades conjuntamente. Entonces, ¿puede haber alguna fórmula de vínculo entre Hamaca y herramientas como la Zona Franca de Gran Canaria? Claro, por eso, y decía que al principio, voy a ponerlo en el ejemplo cuando nosotros nosotros hemos salido a África no porque existan, digamos, plataformas de promoción para salir al exterior a internacionalizarse desde el punto de vista, vuelvo otra vez, desde la administración del Estado, como puede ser el ISEX o puede ser Proesca en el caso de Canarias. Nosotros salimos con esa vocación de prestar servicios, ¿no? Pero nosotros aprovechamos esa plataforma para que esa salida fuera pues más soft, más suave. Porque hay maneras de que eso sea y que se acelere ese proceso de internacionalización. Pues un ejemplo es la zona franca. Nosotros entendíamos que los beneficios que pueden existir a través de un espacio que tradicionalmente uno asocia a suelo industrial y a la posibilidad de estar, digamos, importando y exportando hacia el exterior bienes, también podía ser servicios en donde la tecnología, como decía al principio, tiene que ser con ciertos componentes importada para dar servicios a lo que tenemos más cerca, ¿no? que es África. Y ahí sí que veía que existían empresas que podían estar interesadas, y yo en los últimos meses me he sentado con muchos de ellos. Yo insisto mucho, somos muy pequeñitos, somos muy dinámicos a la hora de tomar decisiones y a sentarnos a hablar con terceros a ver si nos podemos ayudar, y con empresas en este ámbito nos hemos sentado para ver qué podemos aportar. Y lo decía al principio, oye, si puedo aportar algo de nuestra experiencia, de nuestras anécdotas en el exterior, pues bienvenido sea para ti, y que podamos hacerlo juntos, porque no es solo un ejercicio de buenismo, o sea, de oye, sí, yo te regalo mi conocimiento, yo hago esto y lo hago de esta manera. No. Es, si vamos juntos, pues será mucho mejor, ¿no? Yo me encontré en un Infoday que le llaman, un encuentro en Bruselas hace relativamente poco, a la Zona Franca de Vigo. No la conocía, pero sí me llamó la atención ese protagonismo y ese liderazgo que tenía desde la Zona Franca para hacer posible que empresas de servicios estuviesen presentes en espacios en donde además se toman decisiones, y sentar, porque al final las relaciones las hacemos entre personas, y esa necesidad de moverte a diferentes sitios y tener diferentes interlocutores y capacidad de llegar a diferentes, que en el 90% de los casos no llegan a puerto, pero en esos casos que sí se llega, pues vale la pena haberse movido, ¿no? Y ahí sí que entiendo que hay un liderazgo, otra vez, que hay que trasladárselo no a la institución, al ente, sino a las personas que están al frente, para que hagan posible que nos sentamos cómodos en esos espacios en los que nosotros podemos dar servicios y podemos estar. Pero eso no hay que buscar ni, como decía al principio también, o sea, si hay cosas que no están pasando será culpa de nosotros, no porque otros hagan la cosa mal, ¿no? Claro. Pero sí hay una cierta responsabilidad en aquellos que tienen la capacidad de hacer más cosas de las que hacen, y seguro que hacen muchas, ¿no? Pero hay veces que hay que parar un poco y decir, y esto no podría ser diferente y mejor, ¿no? Sí. Y ahí es el concepto de la innovación, que no hay que asociarla a comprar tecnología única y exclusivamente. Ahí vamos a pensar cómo se puede hacer de manera diferente, más eficiente, que decía al principio, mucho más eficiente en tiempo y en recursos. Bueno, para ir acabando, ¿tiene Óscar Bergasa alguna anécdota que tenga guardada dentro de un marco en su cabeza porque no se le olvida? ¿Algo que le haya pasado de toda la trayectoria que tiene relacionada con el mar? Bueno, pues muchísimas, pero para este ámbito en el que nos encontramos,
sí que voy a contar cosas como la que decía ahora en el caso del liderazgo de ciertas personas en ciertos lugares y en ciertos lugares de decisión y ciertos lugares de oportunidades de negocio, ¿no? Para mí, y es justo cómo se materializa precisamente la anécdota mayor que tengo, cómo se materializa eso que estaba diciendo de la innovación, la vinculación con la universidad. Uno de los mayores proyectos que nosotros tuvimos en Latinoamérica, nosotros después de estar trabajando en África y encontrarnos grandes dificultades, entendíamos que esa capacidad de irte rápido a un sitio en Latinoamérica, en Centroamérica, donde empezamos, iba a ser pues igual de exitoso, y fue muy rápido. Para mí, haber llegado a Ecuador y haberme sentado en Ecuador en instituciones públicas y tener interlocutores en el que públicos y alguno privado con el que me senté, y haber tenido la referencia Universidad de Las Palmas, Facultad de Ciencias del Mar, como lugares donde habían estado, lugares donde se habían formado y lugares en donde la traslación de esa confianza, de ese sello de calidad se había convertido en una realidad tan pronto aparecimos allí. Y eso no fue éxito de nosotros, ese fue el éxito de otros que fueron capaces de crear relaciones y de estar en esos sitios para que después ese conocimiento, ya desde las empresas, fuera fácil de vender. Para mí, que entrara en un centro como Innocar, que es una referencia como un instituto hidrográfico aquí en España, y que gente, algunos militares, tuviesen como referencia el lugar donde yo me formé, conociéramos a personas que fueron profesores y que además tenían claro que la solución que nosotros podíamos dar era precisamente la que ellos estaban buscando, pues hace otra vez, o pone en valor otra vez eso, de que aquellas personas que tienen esa responsabilidad por el lugar en el que ocupan, que tendrán mil cosas que hacer, pero vender esas capacidades en Canarias que existen, pues es parte de su trabajo y tienen que entenderlo como tal. Por eso digo que como anécdota, llegar a miles de kilómetros de aquí y sentirte como en casa, porque se ha hecho ese trabajo de decir, oye, en Canarias se hace conocimiento, se genera conocimiento, y podemos estar en el foco de atención de terceros, porque además el idioma es la fortaleza ahí mayor también, ¿no? Muy grande, pues caramba. O sea que fue la mejor carta de presentación, ¿no? Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Efectivamente. Yo fui con el Litoral, que estaba naciendo en aquel momento, llevamos muy poquito tiempo, pero la sorpresa fue que, oye, el Litoral tiene un sello Universidad de Las Palmas, porque todos los que estamos en el Litoral nos hemos formado o a nivel de formación universitaria o de máster o de doctorado en la Universidad de Las Palmas. Claro, eso es una potencia que viví en primera persona y que me permitió conseguir negocio y mantenerme durante un tiempo, ¿no? Nosotros no teníamos vocación. La internacionalización muchas veces uno la piensa como ese ejercicio de llegar a otro lugar y ocuparlo, implantándote, ¿no? Y teniendo una sede. Nosotros tenemos, digamos, empresa nacional en Guatemala y en Ecuador, porque entendíamos que era además una oportunidad de tener, digamos, una firma nacional que nos pusiese en una competición de igual a igual, porque el negocio en esos sitios nacional se protege, y era un mecanismo algo artificial, porque es la empresa, la matriz, la que va a transferir la referencia. Pero lo que sí nosotros entendíamos que ir y volver a los sitios era una oportunidad de negocio. Esa es la internacionalización como la entendíamos. Vamos, medimos, entendemos y volvemos a nuestro lugar a hacer los informes técnicos y a hacer la evaluación, y ir tantas veces como haga falta, que hoy en día con las tecnologías también que nos acercan es posible tener interlocuciones diarias con con las diferencias horarias pertinentes, es una realidad. Pero, y vuelvo a insistir mucho, ese ejercicio que hace años se hizo de excelencia en las actividades marinas y de relaciones que las hicieron posibles personas
a largo y ancho del continente latinoamericano, en muchos sitios, pues nos vende bien. Y en otros sitios también. En África también, y en Marruecos y Mauritania, entienden que aquí hay conocimiento, capacidades, y por eso tenemos negocio allí. Y no porque caigamos muy simpáticos, es porque nosotros tenemos capacidad técnica de resolver problemas que son una realidad. Pues Óscar Bergasa, presidente de la Asociación Marítima Canaria, AMACA, y CEO de El Litoral. Una última pregunta dentro del podcast Conversaciones Francas de la Zona Franca de Gran Canaria. ¿Es el ser humano el mayor problema para el mar? No, yo decía que al principio que no. Nosotros hemos sido, y eso sí que hay que tenerlo claro, nosotros hemos sido con nuestras actividades y nuestros modelos de producción causantes de los grandes problemas que existen. No los únicos, pero somos responsables. Igual que somos responsables por haberlos creado, somos los responsables de intentar mitigarlos, intentar minimizarlos y darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí que somos nosotros los que tenemos toda la responsabilidad del mundo para evitar los daños mayores, porque además va a venir en beneficio propio. Y eso no se hace en los grandes foros internacionales, eso se hace desde casa. Lo que también tenemos que pedirle las responsabilidades a aquellos que tienen la obligación de tomar decisiones que se hagan pronto. Y ahí sí que tenemos que presionar como sociedad civil. Y por supuesto las consultoras tenemos que ser parte de la solución. Sin un mensaje hiperoptimista de que todo está bien y no pasa nada porque la actividad ambiental la soporta cualquier cosa. No. Hay actividades ambientales e infraestructuras que igual no tienen justificación. Decía antes que en su momento tuvieron la justificación y los efectos están hoy medidos y se siguen midiendo. Y ahora lo que hay que hacer es evitar que sean mayores, pero desde luego cuando hay que tener claro que hay que salvaguardar algunos valores ambientales y hay que ser compatible la actividad humana, pero sobre todo nosotros somos los responsables, y digo desde las consultoras también ambientales, de que seamos muy objetivos a la hora de, y como investigadores, objetivamente medir y valorar los efectos, porque además hay mucha tecnología, otra vez digo, que nos permiten tener herramientas más potentes para que las decisiones que tomemos sean las más acertadas. No siempre van a ser las que... No siempre vamos a acertar, desde luego que no, pero desde luego lo que no podemos hacer es fallar siempre y continuar fallando. Entonces formulo la pregunta de otra manera. ¿Es el ser humano la solución para el mar? Sí, totalmente. Somos nosotros los que tenemos... Vamos a aprovechar mucho más el mar. Necesitamos aprovechar más el mar. Lo que no tenemos que hacer es aprovecharlo de manera irracional. Tenemos instrumentos y tenemos que tener una visión, y otra vez vuelvo a decir que las personas que están con esa responsabilidad no pueden pensar que el medio marino es un patrimonio de ellos porque tengan las competencias atribuidas en un decreto. Tienen que ser ellos los que, en una actitud un poco más humilde que algunos de los que hemos visto en los últimos años, hacen uso patrimonial de ese espacio, y nos sentemos a que todas esas figuras de protección tengan sentido. Es decir, si nosotros estamos utilizando pues los mecanismos legales para pintar rayas en el territorio que tengan sentido desde el punto de vista ambiental, pero también de los usos que vayamos a darle, y que no sea un mecanismo administrativo que después no tenga una repercusión directa. Nosotros y las personas que están con esa responsabilidad tienen que ser lo suficientemente generosas como para hacer posible que todos hablemos. Y eso es lo que espero como sociedad, y eso es lo que espero ya al margen de AMACA o de Litoral, sino como individuo, ¿no? Que pase en los próximos años. Tenemos un futuro, un reto grandísimo. Decía que en los años 90 nos decían desde la facultad, aquellos que estudiaban el medio marino, y que aquellos que estaban precisamente en los congresos internacionales de seguimiento del planeta desde el punto de vista del mar, ¿no? De las comisiones que existen de seguimiento del medio marino, que había que tomar decisiones y no se tomaban, pero ya éramos conscientes que el mar era el espacio que íbamos a ocupar, ¿no? El espacio se ocupó, el espacio, digo, atmosférico, y por supuesto la estratosfera está ocupado, el espacio marino muchísimo también, pero hay otras oportunidades también que se van a ocupar, que la tecnología lo hace posible y que tiene que ser de manera sostenible.
Esperemos que se cumpla, y que seguro que sí. Óscar Bergasa, gracias por haber estado en este podcast oficial de la Zona Franca. Un placer, mucha suerte. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues ya termina este podcast y espero que te haya servido para conocer un poco más el mar, sus profundidades, pero sobre todo tener en cuenta lo importante que es cuidarlo y respetarlo. Óscar Bergasa ha sido el protagonista de este podcast de las conversaciones francas de la Zona Franca de Gran Canaria. Y si quieres saber más de la Zona Franca de Gran Canaria, puedes encontrar información en su página web www.zonafranca.org o enviar un correo a info@zonafranca.org. Y si quieres más información y entretenimiento, lo puedes encontrar en worldmedia.es. Yo soy José Luis Martín, estoy encantado de tenerte al otro lado, como siempre te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe.